Bueno, buenas tardes. Iniciamos la grabación de esta antepenúltima sesión de la asignatura Seguridad Corporativa, en la cual, pues vamos a, como bien sabéis, vamos a ver el seminario. Vamos a hablar ya entrando lleno en el seminario, en la parte en concreto, la primera parte. ¿eh? En esta primera parte, en la cual, pues vamos a comentar la actividad. Vamos a hablar de análisis de riesgos, lógicamente, pero porque el seminario, en sí el seminario es el título del seminario de análisis de riesgos, y en esta primera parte, para que tengáis también una semana más de margen y luego más clases posteriormente para poder comentar lo que os vaya surgiendo, pues vamos ya a cometer directamente el desarrollo de la actividad práctica que se plantea en relación con el seminario. Y luego veremos en la segunda parte, eh, dentro del seminario, hablaremos del contenido del capítulo 3, que también pues, está relacionado con análisis de riesgos, y veremos también adicionalmente, pues, adicionalmente a los documentos de utilidad para de cara al trabajo que vamos a ver hoy, pues veremos algunos más, aparte de ver el contenido del capítulo 3, que lógicamente pues hay que verlo porque pues, entra para el examen. Entonces, pues digamos que hoy vamos a centrarnos en la parte más práctica, más relacionada con la actividad, y el próximo día pues ya será una sesión más teórica, más de revisión del capítulo 3. Y bueno, aprovecharemos para resolver alguna duda, alguna cuestión que haya quedado pendiente de la clase de hoy, y ya pues un poco para cerrar aunque luego tendremos la tutoría colectiva final, en la cual pues también tendréis la oportunidad pues de consultar alguna duda, alguna cuestión. Yo lo que os recomiendo, el que no haya empezado ya, pues que a partir de hoy, sobre todo, pues ya os dije, esperaros a hoy porque ya vemos de todo con más detalle, lo explicamos todo, aunque ya hemos adelantado algunas cosas por preguntas vuestras, pero hoy ya pues intentaré aclararlo todo, los contenidos, cómo daré algunas herramientas más, sobre todo herramientas iniciales, digamos, muchas de gran utilidad para empezar a trabajar, y luego algunas ya para continuarlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo para el que le pille así de más despistado, y diga, y yo no sé cómo empezar o no sé dónde sacar la información. Bueno, pues con esto, todo lo que vamos a ver hoy, que os lo subiré al campus, pues tenéis ahí para empezar a ir recopilando. Yo os recomendaría que abrierais ya el melón, abrierais el archivo, pusierais ya el esquema del archivo, el contenido, porque además, como ahora lo vamos a ver en la propia actividad, el contenido que debe tener, y ahí iría volcando información de la que voy sacando, de la que he visto. Digo, el que no lo ha hecho todavía, el que no lo haya hecho todavía, voy volcando información de la que en cada capítulo, pues aquí amenazas, aquí, bueno, descripción de la actividad, amenazas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. El, mm, y bueno, y volcando, digamos, cada parte de la información que vamos viendo en su respectivo apartado, para ir formando un poco el esqueleto, ¿no? Y ir vistiendo, ¿no? Y a partir de ahí luego darle ya correlación, una correlación que es la que vamos a ver ahora a lo largo de los capítulos del trabajo, ¿no? Porque, bueno, digamos, sigue un orden lógico en el cual, pues, de uno me va a ir llevando a otro, ¿no? Como veréis. Y todo eso, si empezáis ya, pues las dudas, por decirlo así, cuanto antes empecéis, pues antes surgen las dudas y antes me las podéis preguntar en las propias clases, bien off the record, antes de empezar o al acabar, o bien ya dentro de las propias clases, porque sea de interés para todos, ¿no? Porque muchas veces la explicación pues es más efectiva, ¿no? Y más ágil, digamos, de viva voz, que por el correo. Pero bueno, que si hemos acabado las clases y a alguno le surge la duda posteriormente, pues la puede hacer por correo, y en cuanto pueda, pues
la iré resolviendo, aunque bueno, creo que va a quedar todo bastante claro. Bueno, aprovecho también que hemos estado un poco de tertulia antes de comenzar la grabación con los compañeros que estáis aquí o que están aquí en presencial. Hemos estado comentando pues el suceso, ¿no? El suceso de ayer, vamos a llamarlo apagón, por resumir, que bueno, pues está muy relacionado, ya os lo comenté, sobre todo en la otra asignatura que imparto, en la cual muchos estáis, ¿no? La gestión de crisis y emergencias. Igual que la DANA, ¿no? Igual que la DANA estuvo muy relacionada con esa actividad, pues ahora en este caso también, ¿no? Haremos un pequeño, antes de acabar la asignatura, que ya quedan muy pocas clases, ánimo, que ya vamos acabando, vamos a hacer un pequeño, durante las clases que quedan, monográfico, ¿no? Comentando el tema desde el punto de vista de la asignatura del apagón, y también haremos, aunque de menos entidad, porque en este caso no hay tanto quizá que comentar, desde esta, ¿no? En esta asignatura, ¿no? En relación con principalmente protección de infraestructuras críticas, ¿vale? Porque, bueno, en el caso hipotético, que se comenta que no, pero no se cierra ninguna posibilidad, en el caso hipotético que estuviera relacionado con un ciberataque, ¿no? Como decía Coris, con un Black Energy, que tenía toda la pinta, inicialmente en los primeros momentos, primeros compases, media hora, una hora, vamos, dábamos por casi seguro, ¿no? Porque era inexplicable que pudiera pasar algo así en un sistema, ¿no? Como el actual, un sistema eléctrico como el actual, y a esa escala, ¿no? Pero bueno, parece ser que no, que se ha ido descartando esa posibilidad. No sé si por no alarmar, como decía, o porque quieren estar seguros. En fin, no podemos, es muy pronto para llegar a ninguna conclusión. Pero bueno, en el caso de que estuviera, por supuesto, relacionado con un ciberataque, estaría plenamente relacionado con la asignatura. Y aunque no fuera así, pues también podemos comentar un poco, ¿no? El tema de la protección de infraestructuras críticas. Bueno, solo hacer ese pequeño comentario y ya vamos a empezar con la clase de hoy, porque si no, pues nos va a comer el tiempo. Bueno, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, a ver un momento, es comentar directamente el contenido de la actividad. Bueno, aquí aparece, puedo compartirlo porque aparece aquí. El planteamiento, ¿vale? El planteamiento lo tenéis aquí, esto está en el campus. Os aporto un archivo, un PDF, que es el que con el que vamos a trabajar hoy, que es la presentación del informe que tenéis que realizar. O sea, la propia actividad consiste en la realización de un informe que es en relación con un análisis de riesgos, según lo que se expone y que veremos ahora, como digo, en el PDF que os adjunto y en las sesiones del seminario que vamos a ver hoy y el próximo día. Bueno, antes de que me lo preguntéis, para los más despistados, el informe podrá realizarse en grupos. Es decir, si alguno por circunstancias laborales, etcétera, no puede, pues puede presentarlo individualmente. No hace falta que me solicitéis permiso. ¿eh? No hace falta que me solicitéis permiso, ni siquiera que me lo indiquéis, ¿no? Profesor, que yo por mis circunstancias voy a hacerlo solo. No hace falta, no os preocupéis. Entiendo que el que lo presente solo es porque no puede, ¿vale? Pero sí que es cierto, ya creo que lo comenté en la tutoría, que el realizarse en grupos, aunque supone a veces un esfuerzo, suele ser muy interesante, porque lo que a no se le ocurre a uno se le ocurre a otro, ¿de acuerdo? Y entonces la sinergia suele ser muy buena y suelen ser trabajos muy potentes, aparte de no sé si la facilidad, salvo a la hora de coincidir o de quedar y tal, pues la facilidad de que todo vaya, ¿no?, fluyendo
fluyendo con más las ideas, ¿no? Entonces, podrá realizarse en grupos de 3 alumnos como máximo, ¿eh? En el caso de no es posible individualmente. En algún caso que por su extensión, a lo mejor imaginaros, ¿no? Que decir, bueno, miren, es que somos 4 de fuerza y cuerpo de seguridad de cualquier colectivo, que vamos a hacerlo sobre un cuartel en concreto, una comisaría, y entonces nos juntamos los 4 y entre los 4 hacemos un macro trabajo más extenso, más profundo, y bueno, pues en ese caso, pues en vez de 3, pues no habría problema que fuerais 4, ¿eh? 4, más de 4 ya un poco excesivo, ¿vale? Para hacer, en el caso de que quisiera hacer un trabajo que luego incluso pudiera ser de utilidad, ¿no? De cara al, al propio al propio cuartel o comisaría, ¿no? No sé, en cada caso lo interesante o lo útil que puede llegar a ser. El caso es que, bueno, igual que en otros trabajos, cuando seáis un grupo, pues debe constar en la carátula el nombre de todos los componentes, y luego cada uno de los componentes debe subirlo a su campus para que conste que ha entregado la actividad, como bien indicáis. Entonces, no hay extensión máxima, ni máxima ni mínima. Bueno, mínima, pues es que en cuanto empieces a rellenar lo que viene aquí, pues fácilmente se te van ya 10 folios. Al que dices, pero tanto, sí, sí, es que en cuanto le pones unas cuantas tablas, unas cuantas relaciones y tal, pero bueno, sí que es cierto bueno, por favor, si veis que, si os da la impresión de que se os queda corto, pues intentar darle una vuelta más, a ver si con todo el material que os voy a dar, pues lográis hacerlo un poco más extenso, ¿eh? En vez de, como hacéis muchos, pues darle a el interlineado infinito o 4 intros entre cada capítulo, entre cada apartado. Sabéis a qué me refiero, ¿no? Queda muy, muy, muy feo, muy deslavazado el que pongáis un trabajo, que lo extendáis, que extendáis la tinta en el papel para que en vez de 5, 6 o 7 folios ocupe 10. Queda muy, porque además es que el propio contenido, esto ya es una recomendación mía propia, el propio contenido, por muy bueno que sea, con una mala presentación, es que al final te lo puntúan peor, ya, os lo puedo asegurar. Bueno, entonces, el contenido, que es el que vamos también a ver ahora en el informe, pues es este que viene aquí, ¿no? Descripción de la empresa, identificación de activos, de amenazas, vulnerabilidades y salvaguardas. Luego evaluamos el riesgo y ponemos unas medidas para tratar. No vamos a entrar en más detalle porque ya lo vamos a ver a continuación a lo largo de la clase. Bueno, pues como digo, vamos a abrir el archivo. Este es el informe, ¿no? El informe de análisis de riesgos. Porque, bueno, en realidad podemos llamarlo, el propio trabajo podemos llamarlo como queráis, ¿no? Pero la idea un poco es trabajar en este área, ¿no? En el área del análisis de riesgos. ¿eh? Evidentemente, me imagino que habréis visto, o si no lo habéis visto lo veréis, alguna asignatura en la cual estudiéis lo que es el análisis de riesgos dentro de un plan de seguridad, el análisis de riesgos, sobre todo los métodos cualitativos, en los cuales pues entráis en aplicar una serie de parámetros y lo hacéis de una forma mucho más sistemática, mucho más exhaustiva, mucho más numérica, más profesional, ¿no? Por decirlo así. Aquí no se trata de hacer un análisis de riesgos de estos a los que acabo de comentar, ¿no? Esto más es un informe sobre lo que sería un análisis de riesgos, en el cual pues contiene una serie de puntos a incluir, que son los que vamos a ver, a continuación. Quiero decir que con esto, que no os preocupéis
de darle, a la hora de redactar el texto, quiero decir, a cada uno, pues, de acuerdo con sus capacidades, pues que vaya redactando cada uno de los apartados como mejor entienda. Pero bueno, que no os preocupe, me refiero, que no os preocupe el hecho de utilizar algún tipo de nomenclatura técnica o la típica que se suele usar para los informes oficiales de fuerzas y cuerpos de seguridad o jurídicos, cada uno que haga que lo escriba como mejor lo exprese. ¿eh? Por eso un poco creo que el nombre de informe, informe sobre análisis de riesgos, no, no eh, bueno, tiene formato de informe porque se va eh, para que entendáis un poco en qué consiste el trabajo, ¿vale? Pero digamos que ya os digo, no se trata de realizar o de pretender darle forma de informe oficial, ¿de acuerdo? Bien, aclarado ese aspecto, bueno, pues dentro del, o en relación, ¿no? Lógicamente, con los contenidos de la asignatura, como ya hemos estado hablando de esto, el capítulo 3 habla de gestión de riesgos, por ser una de las partes, digamos, de las partes del pastel de la seguridad, digamos, más nucleares, más importantes. ¿eh? Digamos que, bueno, hemos usado a veces palabras en mayúsculas, ¿no? Dentro de la seguridad en general. Seguridad, de security, safety, riesgos laborales, seguridad, llamarlo cualquier tipo. Seguridad en la actuación, seguridad en vuelo, seguridad en lo que queráis, ¿no? Eh, y es la prevención, ¿no? Una de ellas será prevención, recordar, ¿no? Siempre prevención, prevención. En seguridad corporativa, en ciberseguridad, prevención, prevención. Bueno, pues en este caso, análisis de riesgos, digamos que es la base. Eh, digamos que eh, todo empieza, ¿no? por un análisis, bueno, por un análisis de riesgos que a su vez tiene varias partes. Como ahora veremos, lo que dentro de ese análisis de riesgos, no empiezo a analizar directamente el riesgo en sí, sino que primero pues tengo que, como ahora veremos, definir el alcance de mi análisis, qué quiero analizar, ¿de acuerdo? O sea, hacia dónde quiero ir y qué quiero analizar, qué quiero defender, qué lo amenaza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que dice aquí. Empezar por el principio. El análisis de riesgos es uno de los trabajos más importantes a la hora de ya no hacer un plan de seguridad, un plan de ciberseguridad, sino definir cualquier proyecto, una iniciativa en general y en concreto, en especial relacionada con la seguridad, ¿no? Y sobre todo, en este caso, de la información. Como ahora veremos, el trabajo lo vamos a centrar, ya lo he dicho en varias ocasiones, en la seguridad, en la ciberseguridad barra seguridad de la información. Bueno, en este caso, pues, igual que el capítulo 3, pues nos centramos en la parte tecnológica que maneja y de la información que maneja una empresa, una corporación, que son hoy en día, digamos, activos de gran valor o aspectos muy críticos, mejor dicho, dentro de las corporaciones. Y mm, aquí uno de los conceptos, antes de entrar en materia, uno de los conceptos que se quiere un poco analizar aquí dentro de este análisis de riesgos, de este informe sobre análisis de riesgos, es el concepto de plan director de seguridad. Digamos que el plan director de seguridad normalmente en un proyecto de seguridad es uno de los primeros documentos, por decir, o el primer documento. Ahora veremos qué es un plan director de seguridad con un poquito más de detalle, ¿no? Pero este plan director de seguridad lo que hace es definir y priorizar, ¿no? En un proyecto o en un conjunto de proyectos, las actuaciones para
reducir los riesgos a los que está expuesta la organización hasta llevarlos a unos niveles aceptables a partir de una situación inicial que es la que yo pues estudio inicialmente, ¿no? Bueno, pues para llevar a cabo ese buen análisis de riesgos, bueno, pues una de las cosas que hago es estudiar a qué se dedica como ahora veremos también, a qué se dedica la empresa, cuáles son sus activos, etcétera, ¿no? Y bueno, de esta forma, digamos que es el primer paso para llegar a lograr mitigar o evitar cualquier tipo de incidente de ciberseguridad. Bueno, vamos a ver antes de continuar, que ya lo siguiente es empezar a hablar de las fases, vamos a hablar un poco, vamos a ampliar, mejor dicho, un poco este concepto de plan director de seguridad a través de un archivo que os voy a compartir también, que lo tenéis disponible en en el INCIBE, que bueno, es dentro de la colección Protege tu empresa, este documento de 32 páginas en que os habla precisamente Plan Director de Seguridad. Bueno, aquí vamos a ver simplemente algunos conceptos, no os preocupéis. Bueno, aquí fijaros, como siempre me gusta ver el índice, ¿no?, de los documentos que os traigo. Bueno, aquí nos hace una pequeña introducción en el cual vamos a ver qué es un plan director de seguridad y luego nos habla de cómo implantar ese plan director de seguridad, dentro del cual, bueno, aquí habla de conocer la situación de la organización, conocer la estrategia de la organización, fijaros cómo estamos a un nivel estratégico, conocer la estrategia de la organización, definir proyectos e iniciativas, clasificar y priorizar los proyectos, aprobar el plan director y de ponerlo en marcha, ¿no? Pero nosotros no vamos a estudiar en este caso cómo implantar un plan director de seguridad. Esto lo tenéis aquí el documento, es un documento de mucho más alcance y para el que pueda necesitarlo en un futuro, le parece interesante, pues ahí lo tenéis, ¿no? Porque ya os digo que el plan director de seguridad es el documento base, estratégico, por decirlo así, de la seguridad de una empresa. De aquí del plan director de seguridad, pues van a derivar, digamos, los diferentes planes de seguridad. Bueno, aquí podéis encontrar también, yo cuando empecé en los inicios, ¿no?, que empiezo a estudiar estas cosas, estos conceptos y a enfrentarse a ellos, el concepto de plan director de seguridad, y podéis verlo también así en algunos, ya no estamos hablando dentro de la ciberseguridad, ¿no? Hablamos de la seguridad en general. El plan director de seguridad es un documento estratégico, como una especie de declaración de intenciones, una especie de guía de actuación dentro de la seguridad para cómo nos vamos a guiar en nuestra organización para, digamos, llegar o partir de del punto de partida actual y llegar al punto que deseamos en cuanto a seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, es como una guía de actuación, ¿no?, en cuanto, como digo, en relación con las actuaciones que voy a llevar a cabo en seguridad. Digamos que es un plan de planes, por decirlo también de otra forma, ¿no? No sé no sé a qué te refieres ahora mismo con lo que tu pregunta en relación con lo que estamos comentando. ¿Se considera al plan director? Bueno, vamos a ver. Es un documento, como digo, vale, ya te he entendido. Es un documento de más alcance, ¿vale? De más alcance. Y es un documento a nivel, por decirlo así también, a nivel estratégico, ¿vale? Quiero decir, el análisis de riesgos es una parte, ¿vale? No es que se considere un análisis de riesgos al plan estratégico, es que una de sus partes es, o te habla
de que hay que hacer un análisis de riesgos, en el punto en concreto 213, que es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero normalmente en este plan director de seguridad no te va a hacer el propio análisis de riesgos, o es posible que no te lo haga, sino que te diga cómo hacerlo, ¿vale? No sé si me explico. ¿Por qué? Porque luego, bueno, esto, digamos, podemos ver muchas variables de esto, ¿no? Ya os digo que en este caso, cuando uno empieza a estudiar seguridad, ese plan director que podemos encontrar, por ejemplo, a lo mejor en una empresa de seguridad privada, tenemos un plan director, el cual pues habla de, digamos, políticas de gestión de la seguridad, estrategias o, digamos, guías de actuación a la hora de, ¿no? de aplicar criterios, a la hora de dirigirse, ¿no? Pero luego ya bajas al terreno y desarrollas pues a lo mejor un plan de seguridad en relación con la security, un plan de comunicaciones, un plan de contingencia, un plan de mantenimiento, un plan, diferentes planes o subplanes, si quieres llamarlos así, que tratan cada una de las partes de la seguridad, ¿no? O que están dentro de un plan integral de seguridad, también, ¿no? Podríamos decirlo. No hay que confundir un plan integral de seguridad, el cual está compuesto por otros muchos subplanes, ¿eh? que integralmente cubren todo lo que es la seguridad de una corporación, con un plan director de seguridad. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí habla de conocer la situación actual de la organización, habla de conocer la estrategia de la organización, definir proyectos e iniciativas, clasificarlos hablo dentro de la propia seguridad, ¿no? Aprobar el plan director y luego ponerlo en marcha. Quiero decir, es una especie como de primer paso, dentro del cual, en un momento dado, pues a lo mejor ya nos hacen o nos desarrollan, nos pueden dar una directriz de cómo hacer un, una, un análisis de riesgos o a lo mejor en un momento dado pues también lo hacen, ¿no? Si es un plan director de seguridad más dirigido. Pero bueno, que no te confundas, Raúl, no hay que hacer un plan director de seguridad, ¿de acuerdo? El trabajo no es hacer un plan director de seguridad, sino un informe de análisis de riesgos, que es lo que viene en el punto, a ver, que era el punto 213, por decirlo así. Bueno, vamos a visitar muy rápidamente qué es un plan director de seguridad, un poco para verlo ya sobre el papel. Es una definición, fíjate que consiste en la definición, definir y priorizar un conjunto de proyectos en materia de seguridad de la información. Bueno, aquí ya estamos dentro del ámbito, esto es un documento del INCIBE, lógicamente se mueve siempre dentro del ámbito de la seguridad de la información, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería bueno, como digo, ahora el informe de análisis de riesgos, bueno, sí, el trabajo es eso, un informe de análisis de riesgos de una empresa ficticia. Sí, sí, pero no te adelantes, porfa. Ahora lo comentaremos cuando lleguemos en la presentación, ¿vale? Ahora estamos un poco, porque tener en cuenta que el seminario, pues, no solo habla del trabajo, de la actividad, habla un poco de conceptos bueno, que es importante que conozcáis también y están relacionados con el análisis de riesgos. Luego ya nos centramos en hablar también de la tarea, ¿vale? Pero el seminario no es la tarea, digamos que la tarea emana del seminario. Entonces, como os decía, definición y priorización de un conjunto de proyectos en materia de seguridad de la información, con el objeto de reducir los riesgos hasta unos niveles aceptables. Es fundamental realizar un buen plan director de seguridad, que, fijaros, lo hemos visto ya anteriormente, se debe alinear con los objetivos estratégicos de la empresa. Y fijaros que habla de obligaciones y buenas prácticas de seguridad que deben seguir los trabajadores, así como los terceros que colaboren con ella. O
sea, es un documento, pues eso, digo, de estratégico, ¿vale? Bien, aquí te habla de cómo implantarlo, pero ya os digo que nosotros no vamos a hablar de la implantación del plan director de seguridad. A ver, voy a mirar el contenido, es que no me acuerdo qué página era, establecer los objetivos, análisis técnico, análisis de riesgos, ¿vale? Bien. Bien, pues esto es un poco precisamente pues, lo que vamos a ver a continuación dentro de la presentación de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Dice, paralelamente al desarrollo de los trabajos de auditoría, a la hora de conocer la situación actual de la empresa, en la cual esa situación se analiza también en un momento dado, todos los activos que tiene, el negocio, en qué consiste el negocio, las áreas en las que se divide, el personal que lo compone, ¿de acuerdo? Bien, pues hay un apartado que es eh, eh, dentro de esa auditoría en la cual estamos analizando a la empresa que vamos a proteger o la corporación, hay que hacer un análisis de riesgos o plantear un análisis de riesgos a los que está expuesta nuestra organización. Podemos plantearlo, podemos realizarlo, ¿vale? Bien, el caso es que ese análisis de riesgos se compone de las siguientes etapas, ¿de acuerdo? Que, como digo, ahora las vamos a comentar en el trabajo, pero fijaros que aquí ya os vienen definidas, ¿no? Identificación de los activos de la empresa que pueden sufrir una amenaza. Una vez que he definido esos activos, los valoramos, valoramos cuáles son los críticos de la organización. eh, Luego tenemos dentro de esos críticos, o bien de todos, o bien solo de los críticos, ahora comentaremos eso, hablo o estudio las principales amenazas que pueden afectar a esos activos. Luego hablo de de cara al análisis de riesgo. Esto sería básicamente, la etapa 4 sería básicamente el propio análisis de riesgo propiamente dicho. Dentro del análisis, el análisis de riesgo dentro del análisis de riesgo, no sé si me entendéis. Consecuencias que puede sufrir un activo y probabilidad de que eso ocurra. Recordar que el riesgo era igual a multiplicar la, el, digamos, como dice aquí, las consecuencias por la probabilidad. Luego, una vez que tengo he valorado, he analizado y valorado esos riesgos, veo qué medidas de seguridad existen para reducir bien la probabilidad o bien el impacto de esas amenazas, y luego hago un análisis residual, ¿no? Después de esas medidas, qué riesgos me pueden quedar aún activos, o residuales. Bien, aquí en este caso, en el trabajo, ya os adelanto, luego lo repetiré, una vez que y los activos a lo mejor sí es interesante a lo mejor ponerlos todos, ¿vale? Porque así os viene bien para luego poder elegir, ¿no? Pero es un buen ejercicio, ¿no? El poner identificar todos esos activos susceptibles desde el punto de vista de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, ¿eh? Bien, luego puedo hacer, en este caso, una valoración, elegir de todos esos activos, elijo los más críticos a la hora de, digamos, ver qué amenazas pueden afectar, ¿de acuerdo? O sea, a lo largo del trabajo, ya digo, luego lo repetiré, vamos a ir un poco acotando, ¿eh? Para que no nos quede un trabajo excesivamente farragoso y excesivamente extenso, vamos un poco acotando, ¿eh? Yo pongo todos los activos, de esos activos elijo los más críticos o los que a mí más me parezcan o me interesen, ¿no? 4, 5, 6 activos. De esos los elijo, ya os digo, para que listéis o analicéis, eh, eh, mm, seleccionéis, ¿no? Qué amenazas pueden afectar a esos activos, y luego, tras el análisis de riesgos, pues a lo mejor, como digo, volvéis a hacer otra acotación y solo me proponéis medidas pues para los que se queden de un riesgo medio o medio alto, o alto, medio alto o alto, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si me habéis entendido, pero ahora, como digo, lo volveré a explicar. Y luego, pues, fijaros cómo un poco también habla aquí, ¿no? En este documento de un poco esto de las amenazas, las vulnerabilidades y tal, ¿no? Tenemos un activo en la empresa
relacionado con la información que está expuesto a amenazas. ¿eh? Y a su vez, ese activo tiene unas vulnerabilidades. ¿eh? Aquí esto me gustaría explicarlo bien porque muchas veces, bien por las prisas, bien porque no atendemos o bien por no sé qué, confundís, ¿no? Confundís un poco las amenazas con las vulnerabilidades y las fortalezas. Ahora explicaremos todo eso bien, para que no, para que no os liéis. Si una amenaza es capaz de explotar una vulnerabilidad, ¿eh? O sea, aquí se junta en un momento dado dentro de ese activo que exista una amenaza que pueda explotar una vulnerabilidad y entonces encontramos un riesgo intrínseco. ¿eh? Evidentemente, vamos a poner el ejemplo que lo hemos puesto ya en alguna ocasión. A ver, tengo un ordenador conectado a la red. Bien, una amenaza, no lo voy a volver a preguntar porque ya lo he hecho y lo habéis respondido bien. Una amenaza puede ser un virus. ¿De acuerdo? Un virus que hay en la red podría ser una amenaza. ¿Qué sería una vulnerabilidad de ese ordenador? Que no tuviera instalado un antivirus. Recordar también que puede ser que que lo tenga instalado pero no lo tenga actualizado. Sería otra vulnerabilidad. Bien, esa amenaza existe aunque no exista la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Tampoco nos confundamos. El virus está ahí, o la amenaza de que nos infecte con un virus está ahí. Puede ser más o menos fácil dependiendo de si yo tengo esa vulnerabilidad o no la tengo. Recordar que aunque no venga en este cuadro, cuando yo no tengo una vulnerabilidad, tengo una fortaleza. Es decir, si tengo instalado y actualizado el antivirus, lo voy a considerar una fortaleza de mi activo. Y si no lo tengo, una vulnerabilidad. Bien, pues aquí habla de que cuando se me junta esa amenaza con en este caso una vulnerabilidad que explotar, tengo un riesgo intrínseco que puede, por un lado, ocasionar un impacto que tengo que valorar. Esa valoración, lógicamente, tiene que ser, digamos, totalmente a vuestro criterio. ¿eh? Y no, en este caso, pues no se va a valorar, ¿no? Si ese impacto, me estoy adelantando un poco cuando luego hablemos del análisis de riesgo, ¿vale? No se va a valorar si lo veis en este caso puesto bajo, medio o en alto, ¿vale? Más o menos pues, la lógica pues me hace más o menos pensar en si es un impacto mayor o menor y luego hay una probabilidad de que ocurra que también tengo que darle pues una valoración según mi criterio. Bien, todo eso se aplica en una fórmula y me da un riesgo, un valor de un riesgo. Frente a ese riesgo, sobre todo frente a los más críticos o a los más altos, por decirlo así, los más graves, se aplican unos controles. Esos controles que por un lado tienen unos costes y luego me queda un riesgo residual, aún así, a pesar de todo, después de haber revisado los costes. Perdón, después de haber revisado, haber implantado las medidas de seguridad. Bueno, aquí lo único que hace a continuación es explicar un poco lo que ya os he dicho. El que quiera y lo necesite y pueda, pues que se lo vaya leyendo, ¿de acuerdo? Tampoco quiero entrar yo a ampliar más con respecto a esta figura del plan director de seguridad, que, bueno, es importante que sepáis, ¿no? Además, ya que lo comentamos aquí en el trabajo, pues está bien que sepáis de su existencia y de su importancia. Bueno, entonces, volviendo al trabajo, vamos a ver de forma sencilla las principales tareas, un poco repetimos las que acabamos de ver, tareas del análisis de riesgos, y vamos a aportar, ahí en el documento os aporta unas recomendaciones prácticas sobre cómo llevarlo a cabo, para que lo tengáis lo más claro posible. Entonces, aquí hablamos de fases o etapas que componen ese análisis de riesgos, que, como dice aquí, en el caso que nos ocupa, es decir, podéis elegir cualquier tipo de corporación o empresa, pública, privada, de cualquier sector,
que me da igual que venda bolígrafos a que se dedique a la ciberseguridad corporativa. Uno, evidentemente, pues unos serán más complejos que otros, ¿vale? Pero sí que sea, y puede ser real o ficticia, totalmente ficticia o real, pero con datos inventados. También lo consultaste alguno de vosotros. ¿eh? Entonces, bueno, dentro de que podéis intentar hacerlo lo más útil posible de cara a vuestro futuro o vuestro presente, ya os digo, si a lo mejor queréis hacerlo de una corporación, sea pública o privada, real, una empresa que tiene mi hermano o el cuartel donde trabajo, ¿vale? Pero dije, bueno, es que se me queda un poco corto en relación con ciberseguridad. Bueno, pues voy a ampliarlo, voy a, si la empresa esta que quiero analizar tiene un trabajador y un ordenador, pues bueno, a lo mejor vamos a ampliar un poquito, vamos a poner que tiene 3 trabajadores, que tiene varios ordenadores, un servidor, una web, una wifi, quiero decir, vais vistiendo, digamos, dentro, a la hora de describir la empresa, que es lo primero que hacéis, me lo vestís para que luego tengáis un poco de chicha donde trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que hemos seleccionado un conjunto de fases en este trabajo que son comunes en la mayor parte de las metodologías para analizar los riesgos. Y bueno, ahora volveremos a esas fases, pero fijaros que me adelanto en la fase 1. Dice, en este caso consideramos que el alcance escogido para el análisis de riesgos es los servicios y sistemas del Departamento de Informática. ¿De acuerdo? Bien, pues no, en este caso, eh, digamos que lo que queremos es hacer un análisis de riesgos de seguridad y seguridad de la información. ¿eh? Aunque aquí hable del departamento de informática, a lo mejor una empresa, pues una joyería, por poner un ejemplo, pues igual no tiene departamento de informática, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que puede tener a lo mejor a alguien encargado pues de esa ciberseguridad, o que sería, por ejemplo, en este caso, sería el papel desempeñado por vosotros. Vosotros podéis ser, digamos, podéis ponernos como si fuera, como si trabajarais en la propia empresa, quiero decir, o en un momento dado podéis hacer un informe de análisis de riesgos como si os hubieran contratado, como si fuerais una empresa externa especializada en este trabajo, ¿no? Bueno, estas fases son las siguientes que vamos a comentar ahora. Definiríamos en este análisis de riesgos el alcance, es decir, a qué se dedica la empresa y qué alcance va a tener mi análisis de riesgos, ¿no? Qué es lo que voy a analizar, ¿eh? Pero para eso, pues, tengo que explicar, como ahora veremos, pues, un poco en qué consiste a qué se dedica la empresa. Dentro de esa empresa voy a identificar en la fase 2 los activos que tiene, en relación con la ciberseguridad o seguridad de la información. Voy a identificar las amenazas frente a algunos de esos activos, como digo, porque si no, pues son muchos activos y muchas amenazas, nos puede quedar un trabajo muy farragoso, muy extenso. Antes de valorar el riesgo y frente a esas amenazas, voy a ver qué vulnerabilidades o qué salvaguardas existen ya en la empresa, ¿vale? Aquí es una de las cosas que, como ahora cuando hablemos de la fase 4 os explicaré mejor, os confunde, ¿no? Porque yo puedo hablar de que hay virus que pueden afectar o tipos de ciberataque, un phishing, etcétera, ¿no? Que hemos ido viendo que pueden afectar a mi base de datos de cara a luego después un secuestro de datos, en fin, todo lo que hemos estado viendo de utilidad, lo hemos visto en la asignatura, a lo largo de la asignatura, y vamos a volver a ver en estas últimas clases. O por lo menos os voy a dar documentos que compendian todo eso, ¿no? Entonces, tengo que ver frente a los virus,
O sea, luego voy y digo, a ver, mi ordenador, mis activos, ¿qué salvaguardas o qué vulnerabilidades tiene? Evidentemente, el que quiera hacerlo muy completo no me tiene que poner, en este caso, o sí, me tiene que poner lo que no tenga como vulnerabilidad y lo que sí tenga como salvaguarda, ¿de acuerdo? Em, si resulta que yo trabajo en el Banco de España o quiero hacerlo del Banco de España y digo, es que solo me salen salvaguardas. Bueno, pues porque lo tienen todo al pelo, que tampoco creo que sea tan así, pero bueno, pues ahí es donde a lo mejor cogéis y os inventáis, ¿no? Bueno, pues aquí voy a poner que tiene esta vulnerabilidad, esta otra, para luego pues darme a mí mismo un poco de juego, ¿no? A la hora de que luego me salga algún riesgo más elevado y luego propongo medidas, en fin. Esto es un trabajo que no está, cuando lo hagáis ya veréis que vais un poco haciendo muchos apartados, por lo menos los apartados 3, 4 y 5 vais un poco desarrollándolos, no voy a decir a la par, pero sí, digamos, dice, bueno, pues aquí voy, como ya os digo que esto puede ser inventado, muchas veces puede ser totalmente real, porque ya de por sí la realidad supera la ficción en cuanto a riesgos existentes. El, ahí es donde pues me vais viendo qué vulnerabilidad o qué salvaguardas tienen esos activos. ¿eh? Y en un momento dado, pues me tengo que inventar un poco para luego que me dé juego a la hora de valorar el riesgo y que me salga algún riesgo más elevado antes de para luego en la fase 6 pues proponer unas medidas, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, ahora vamos a ver uno de los documentos que vamos a ver, el documento que vamos a ver a continuación es el Magerit, un documento que habla un poco, y entonces ahí es donde ampliaré un poquito todo esto, ¿no? Pero no, en este caso mitigación y eliminación sería más la fase 6, ¿de acuerdo? Pero lo de las salvaguardas, bueno, al final como es que está todo muy relacionado, ¿eh? Está todo muy relacionado, eh, pero bueno, tampoco, o sea, quiero decir, yo sé que hay algunos que sabéis bastante de esto y que os llama la atención, en fin, es libertad vuestra hacerlo con más detenimiento, con más detalle y con mucho nivel. Pero ya os digo, aunque, y en ese caso vais a sacar un 10, seguro, ya. Pero quiero decir que si no tenéis ese tiempo o no, en realidad que no, que quiero decir que podéis obtener muy buena nota, ¿eh? Sin necesidad de dedicarle excesivo tiempo, que sé que yo que no tenéis, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que yo ya pues después ¿no? Con mi experiencia, pues ya veo dónde ha habido esfuerzo y dónde ha habido un poquito ¿no? de tiempo y de interés a la hora de volcar esa información y de trabajar un poco la misma, ¿no? Eh, pero ya os digo, que si alguno gusta, ¿no? de extenderse y lucirse, pues nada, pues no hay ningún problema, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, ahora visitaremos Magerit, vamos a avanzar un poquito en los apartados. Bueno, en definir el alcance, ¿vale? Pues en cada uno de los apartados tenéis que poner esto que viene aquí, ¿de acuerdo? O sea, lo explicamos todo muy bien para que no tengáis ninguna duda. Básicamente, estamos hablando de un análisis de riesgos que supuestamente puede ir luego perfectamente dentro de un plan director de seguridad. Pues normalmente, si es un plan director de seguridad o es un análisis de un plan director de seguridad, como dice aquí, vamos a seleccionar áreas estratégicas, dentro de la empresa, entonces se nos va a quedar algo más estratégico, más extenso, más general. No es la idea, ¿eh? No es la idea. Ya os digo que haciendo un buen trabajo y pues, se puede trasladar a un plan director de seguridad más, digamos, más limitado. Pero no es la idea. La idea es, como dice aquí, darle un alcance más limitado,
atendiendo pues, a determinados departamentos, procesos o sistemas de la corporación que estamos eligiendo, y como es el caso, hablamos exclusivamente aquí de los servicios y sistemas del departamento de informática o de la parte informática de la corporación donde estoy haciendo el análisis. ¿Por qué? Porque aquí habla de que podríamos hacerlo de, eh, digamos, en otros supuestos, un análisis de riesgos sobre procesos del departamento de administración, riesgos sobre producción y gestión de almacén, análisis de riesgos sobre los sistemas de tecnología de la información relacionados con la web, ¿de acuerdo? O sea, los pueden ir muy concretos o muy limitados a departamentos, procesos o sistemas. Pero en este caso, en este trabajo, el alcance va a ser el análisis de riesgos de esos servicios y sistemas del departamento de informática o de la parte relacionada con la informática de la empresa que estamos analizando, ¿de acuerdo? Y entonces, pues un poco me decís, mira, la empresa se llama así o no se llama, no hace falta decir el nombre, por supuesto, lo que quiera poner lo que lo ponga, ¿vale? Y se dedica, pero solo sí me dedica, la empresa se dedica a esto. Y dentro de estos procesos que realiza, pues tiene, bueno, trabaja con una base de datos de clientes y tiene una página web y, bueno, un poquito una descripción somera a qué se dedica la empresa, cómo trabaja y qué tiene esa empresa relacionado eh, con el análisis de riesgos que voy a desarrollar. No confundáis definir el alcance, que es un poco el en qué parte de la empresa o en qué empresa voy a realizar el análisis, no lo confundáis con identificar los activos, ¿vale? Que son los activos, los elementos físicos o lógicos, físicos o lógicos, más importantes que guardan relación con ese departamento, proceso o sistema, objeto del estudio, en este caso, informática. ¿Vale? Hay que hacer un inventario de activos sencillo que puede ser pues, dentro de una hoja de cálculo o tabla. Por ejemplo, aquí habla solo, en este caso, fijaros, de físicos. Pues aquí viene el servidor, no hace falta la identificación, esto de ID01, ID02, bueno, que quiera que lo ponga, pero no es necesario, ¿vale? Me dice, pues un servidor, o si hay 3 servidores, pues el 1, 2, el 3. Bueno, quiere darle alguno un poquito más de adorno. Al principio poner lo básico y luego, si queréis, pues vais un poco adornando. Vale, que tiene 1 o 2 servidores, porque aquí, por ejemplo, tiene 2 servidores, el de contabilidad y el de la página web. Luego tiene un router wifi, luego que si está en la sala de CPD, en un CPD externo, el CPD centro proceso de datos, que no lo sepa, y luego si es crítico o no es crítico. Evidentemente, bueno, aquí ya podéis jugar un poco, ya os digo, no voy a entrar a valorar especialmente si, oye, es que me has puesto que un servidor de contabilidad no es crítico o si es crítico. No, ¿me entendéis? No, la idea no es que en este caso, hombre, evidentemente, pues si se ve que alguien es muy acertado en todo y lo tiene todo muy bien valorado, pues siempre se puntúa un poco mejor, ¿no? Pero que no sea vuestra preocupación, ¿no? Mi idea un poco es que trabajéis con las amenazas, con la valoración de esas amenazas, con las vulnerabilidades, con toda la información que hemos estado viendo, ¿vale? De cara a luego, pues que podáis vosotros en un momento dado utilizar, ¿no? Utilizarlo como esos conocimientos como futuros directores de seguridad. Pero evidentemente, pues hombre, aquí no voy a poner críticos si no, dependiendo cómo me salga el dado. Pero un poquito, que no os preocupéis tampoco, que no os preocupe excesivamente el hecho de si habéis puesto crítico la red wifi o el router o no lo he puesto crítico, ¿vale? Porque a lo mejor va a depender del tipo de empresa, ¿de acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a identificar los activos. Eh, y fijaros que hemos dicho que ahí todos eran físicos, ¿vale? Pero también los hay lógicos, ¿eh? Y en relación con eso, pues fijaros que en un sistema de información hay 2 cosas esenciales: la información que maneja y los servicios que presta. Es decir, esa información que maneja la empresa
es un activo desde el punto de vista lógico, ¿vale? Pero dentro de esa información no me pongáis información que se maneja. ¿Por qué? Porque dentro de esa información, ¿qué podemos encontrar dentro de esa información? Venga, algunos ejemplos así, sobre la marcha, rápido, ¿vale? Que nos vamos a quedar en poner información que maneja la empresa, es un activo, información que se maneja. No, a lo mejor puedo ir un poco más allá, ¿no? Y puedo poner, por ejemplo, que sería un activo. Bueno, podríamos poner pues bases de datos de clientes, por ejemplo, exactamente, base de datos de clientes, en un momento dado puede ser lógicamente importante. Los servidores sería más digamos, el físico, ¿eh? Sería más, estoy hablando de activos lógicos, ¿no? Que tengo que proteger, información, dentro de la información que tengo que proteger, o los servicios que tengo que prestar en un momento dado, ¿de acuerdo? Son también, eh, son también activos, ¿eh? Porque evidentemente eh, almacenamiento de datos en la nube podría ser también, bueno, eh, sí, ahí en este caso el activo serían los datos en la nube, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tengo datos de clientes en los servidores o identidad de clientes, como decís, en los servidores. Luego, datos en la nube, pues otro tipo de datos, que los tengo en la nube. Y entonces, pues digamos, voy creándome diferentes tipos de activos para los cuales, pues tengo amenazas para todos, ¿no? Para ir repartiendo. Y luego, en un momento dado, pues los servicios que estamos prestando, ¿eh? Pero, bueno, ya os digo, tampoco hace falta poner, ya os digo, si lo tenéis a mano pues ponéis tipos de información que hemos podido ir hablando que debemos proteger, ¿no? Los que acabáis de comentar. O servicios. Bueno, pues en este caso se pueden prestar muchísimos servicios, ¿no? Pero a lo mejor yo me centro, y dentro de los servicios que presta mi organización, pues me centro en algunos de ellos. O cito dos o tres, pero luego me centro a lo mejor en algunos de ellos, ¿no? Tener en cuenta que siempre vamos a hablar de servicios desde el punto de vista ciber, ¿de acuerdo? O, aunque no sean ciber, en, puedan verse afectados a la hora de su funcionamiento por una amenaza cibernética. Entonces, estos activos esenciales son los que marcan requisitos de seguridad para los demás componentes. Y luego, subordinados a dicha esencia, se pueden identificar los otros dos activos, ¿no? Esto también lo veremos ahora en Majeri, ¿no? Datos que materializan la información, servicios auxiliares para poder organizar el sistema, aplicaciones informáticas que permiten manejar los datos, ¿de acuerdo? Esto también se podrían considerar como activos, ¿eh? Fijaros, aquí tenéis ejemplos. A lo largo de toda la presentación tenéis ejemplos, ¿no? Pero aquí tenéis otros ejemplos de activos. Datos, los que hemos hablado, servicios auxiliares, aplicaciones informáticas, ¿eh? Mi antivirus en un momento dado, ¿no? Que permite, bueno, más que el antivirus, eso es una herramienta que sería una salvaguarda, pero esto serían aplicaciones informáticas que me permiten manejar esos datos, ¿eh? A ver, pregunta Jorge, ¿una estrategia de marketing concreta para el fomento y desarrollo de la empresa? También podría ser información que se maneja. Eh, mm, mm, sí, pero no. Vamos a ver. La estrategia en sí, no, o sea, una estrategia no es información, quiero decir. Eh, la estrategia son actuaciones que tú haces, llevas a cabo en relación con fomentar, como hacer para mejorar o sea, haciendo marketing de tu empresa para fomentar y desarrollarla, ¿eh? Son actuaciones. Eso sería más, eh, digamos, procesos, estaría más dentro de procesos, ¿no? Entonces, pues bueno, tendrías que ver cómo puede afectar un ciberataque a esos procesos. Bueno, yo, con el tema del marketing, aprovechando esta idea, ¿no? Me viene muy bien que me comentéis cosas porque yo hago así, lo arrumio un poquito y saco.
saco un producto. En este caso, ya que comenta lo del marketing para el fomento y desarrollo, yo a lo mejor me centraría en relación con esto en una de las amenazas. ¿Cuál sería una de las amenazas a las que se puede enfrentar mi empresa en relación con marketing, fomento, desarrollo? Bueno, ahora comentamos esto. Propiedad intelectual. Bueno, no, sí, propiedad intelectual es de lo que estáis hablando. Sí, la receta de Coca-Cola más o menos. Sí, efectivamente. En este caso, sí, evidentemente. Eso, ahí estaríamos dentro del. ¿Cuál sería la amenaza aquí? Ante propiedad intelectual o ante la receta de la Coca-Cola. Sí, reputación marca. A ver, que me lo estáis hilando todo. Vamos a ver, reputación marca eh, lo que, es lo que os he preguntado antes en relación con estrategia de marketing concreta para el fomento y desarrollo de la empresa. Es decir, el, más que la estrategia en sí de marketing, que como he dicho son actuaciones, yo me iría a que la reputación de la marca en un momento dado es un activo. Se puede ver como un activo. ¿De acuerdo? Y que un activo que hay que defender frente a, en este caso, pues un ciberataque que pueda perjudicar a esa reputación de marca. Hemos estado viendo, y no sé si os he pasado incluso documentos, y si no, os he dicho dónde encontrarlos dentro de la página de, de INCIBE para qué hacer ante un caso de ataque a reputación de marca, ¿no? Bueno, precisamente tengo aquí una guía, la tengo abierta, mira, se llama Guía Ciberseguridad en la Identidad Digital. Y ahí vienen unas recomendaciones, os las subiré también en el apartado 6, Guía de Ciberseguridad en la Identidad Digital. Recomendaciones para la gestión de la identidad digital y la reputación online. ¿eh? No sé si hemos llegado a verla ya. No, creo que no. ¿Vale? Si nos da tiempo la veremos hoy o lo comentamos hoy u otro día, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que me ha venido a la cabeza, ¿no? Cuando has comentado lo del marketing, eh, se puede trabajar también ese área, ¿no? Y podéis comentarlo si os gusta ese apartado, pues profundizar ahí un poquito más, ¿no? Decir, bueno, mmm, que ese activo, que es la reputación de la marca, cómo puedo bueno, valoro el riesgo, porque resulta que mi marca, me tengo que defender un poco no hace falta tampoco que cliquéis muchísimo por qué ponéis unas cosas u otras, o por qué valoráis y tal, pero bueno, si en un momento dado queréis ahí poner una explicación de decir, bueno, es que en mi caso el riesgo de reputación marca lo valoro en lo que es la parte de daño, ¿no? Lo pongo muy alto porque en este caso mi producto se basa mucho en tener una buena imagen frente a otras, no sé, por ejemplo, ¿no? Y luego todo lo que es el plagio y la propiedad intelectual, eso está referido que no lo habéis dicho, lo que sería el espionaje industrial, espionaje industrial. En este caso, pues, o barra robo de información. ¿eh? Entonces, ahí es donde un poco pues me puedo centrar porque a lo mejor, o sea, quiero decir que independientemente, ¿no? Y creo que estés haciendo comentarios interesantes, porque quiero decir, no es solo poner que tengo ordenadores que necesitan antivirus, ¿vale? No nos vamos a quedar ahí. Creo que hemos ya visto y hablado mucho más allá en la asignatura y hemos entrado precisamente en esto, en propiedad intelectual, en reputación de marca, en robo de información, en propiedad intelectual, en espionaje industrial, ¿de acuerdo? Y qué medidas, bueno, voy a valorar ese riesgo que tengo, en concreto mi empresa, por qué me sale tan alto en esto en concreto, y qué medidas voy a adoptar para, digamos, paliar ese riesgo, que ahora hablaremos también de esos apartados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema del registro,
del producto antiplagio, bueno, pero eso ya serían medidas, ¿no? En este caso, bueno, aquí, sacado de Magerit, como ahora lo veremos, también tenemos otros activos relevantes, ideas para activos relevantes, equipos informáticos, que pueden hospedar datos, como el ejemplo que hemos visto antes, los servidores y tal, los soportes de información, que son, estuvimos hablando también de soportes de información, recordar, en una de las actividades, equipamiento auxiliar, redes de comunicaciones que permiten intercambiar datos, instalaciones que acogen equipos informáticos y de comunicaciones. Bueno, si alguno tiene espacio y tiempo, pues que hable un poco de protección de esas instalaciones frente a inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo es un riesgo, aunque solo sea comentarlo, ¿no? Riesgo de que se inunde o de que se incendie. Y luego, por supuesto, no olvidemos citar como activos, aunque luego, bueno, pues ¿por qué no? Iba a decir, aunque no lo marqué como crítico, yo lo pondría como crítico y hablaría un poquito pues de la formación, de la concienciación, y ya con eso exactamente, ¿no? Todo todo lo que hemos visto, incluso el tema del insider, en fin, tenéis, por eso digo que tenéis, y a veces viene bien en el grupo porque así nos vamos autoacotando, tenéis mucho, mucho por donde tirar, y ya digo que debéis ir un poco, ir acotando el trabajo. Empiezo con muchos activos, de eso selecciono los más críticos, veo qué amenazas les afectan, que ya son bastantes, y dentro de esos pares activos amenazas, ¿eh? selecciono eh, selecciono los pares activos amenazas más interesantes a la hora de analizar los riesgos, ¿vale? Y luego de esos riesgos solo pongo medidas para los más críticos. ¿Sabéis lo que? No sé si me explico un poco a la hora de empezar por extenso y luego ir acotando para no eternizar. Bueno, el conjunto de amenazas es amplio y diverso. Hay que hacer un esfuerzo por mantener un enfoque práctico y aplicado. Es decir, pues, tampoco hace falta que bajéis a un nivel muy ya detallado en cuanto a descripción de amenazas, o por lo menos en todos y cada uno de los activos. Ahí vais jugando, porque si al final pongo 4 activos y los 4 activos les afecta a 15 amenazas, y pongo primera activo tal, 15 amenazas, boom, activo 2, las mismas 15, boom, y venga páginas, y venga, no se trata de eso, ¿de acuerdo? Entonces podéis ir jugando, aquí le pongo esta amenaza, aquí le pongo esta otra, que se vea un poco que vais jugando y que vais acotando, que no es un cortapega tampoco de decir, bueno, pues si es que afecta todo a todo. Bueno, tampoco, seguro que tampoco es eso. Entonces, bueno, aquí habla en concreto de una amenaza física, ¿no? Si nuestra intención es evaluar el riesgo que corremos frente a la destrucción de nuestro servidor, bueno, pues hay que considerar como amenazas, pues averías, daños por agua, daños por fuego, como ya os lo he comentado, ¿no? Bueno, a la hora de identificar amenazas, vamos a ver muy rápidamente un documento que os voy a subir, y que puede servir como punto de partida, que es la metodología Magerit, ¿de acuerdo? Vamos a ver. De aquí que vamos a ver, es un documento, bueno, es un documento extenso, de 127 páginas. Aquí tenéis, bueno, el libro 1, pero en realidad no, bueno, como documento realmente está bien, pero no os preocupéis que nosotros vamos a ver solo lo que es el método de análisis de riesgos. Aquí os explico un poco todo lo relacionado con este método. Y luego se habla de proceso de gestión de riesgos, nos habla de proyecto de análisis de riesgos, plan de seguridad, desarrollo de sistemas de información, consejos prácticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en este caso, como os digo, en el método de análisis de riesgos, en el cual pues vamos a ver cosillas que algunas ya hemos comentado, ¿no? Aquí os habla un poco de este. Conviene que lo leáis, no es mucho, os lo leáis un poco, saquéis ideas, acabéis para acabar de entender todo mejor. Determinamos unos activos que son los relevantes para la organización,
qué amenazas están expuestos. Luego vemos una vez que hemos visto las amenazas, vemos qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces, ¿no? Lo eficaces que son frente a esas amenazas, más que frente al riesgo. Eh, bueno, fijaros que luego dice aquí que entre los pasos 2 y 3 eh, se introducen unos conceptos de impacto y riesgo potenciales, ¿eh? No, que en principio no tenéis por qué hacerlo vosotros en vuestro informe. Son valoraciones teóricas en el caso de que no hubiera salvaguardas desplegadas, ¿eh? Pero bueno, en este caso, eh, yo particularmente, para no poner excesivamente complejo, o sea, para simplificar, por decirlo así, bueno, para simplificar vuestro trabajo, yo lo que haría precisamente sería determinar las amenazas teóricas, o sea, es decir, potenciales, listar qué amenazas son potenciales sin tener en cuenta las salvaguardas o las vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Amenazas, pues sería pues eso, el virus, el ataque ransomware, el ataque tal, el ataque cual, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de activo, cada uno tendrá unas diferentes. Y luego, pues, después de listar esas amenazas de forma, por decirlo así, sin tener en cuenta las salvaguardas, porque si no es más lioso, pues decir, bueno, ahora voy a ver qué salvaguardas y qué vulnerabilidades tengo. Y entonces, pues, analizo las reales, si estoy analizando un caso real, o me las invento. Pues, bueno, tengo casi de todo, ¿eh? Tengo un antivirus, tengo tal, tengo cual, pero, uy, no tengo esto, o no se ha dado formación a personal, no, ¿de acuerdo? Y entonces, a la vista de esas amenazas y a la vista de que tengo o no tengo esa salvaguarda, pues luego me va a salir, cuando analice el riesgo, ese número del riesgo, me va a salir, pues la probabilidad o el impacto me va a salir mayor. Bueno, el impacto va a ser igual, va a ser en este caso, en un momento dado, va a ser la probabilidad, ¿no? Si tengo una salvaguarda. Bueno, también esa salvaguarda puede influir en el impacto, ojo, en un momento dado, ¿eh? Entonces, ese estimar el impacto y estimar el riesgo, esto es lo que hacemos nosotros en el apartado de evaluar el riesgo, ¿eh? Que es, ahora veremos, entramos en unas tablitas de impacto y riesgo y valoro, ¿vale? El impacto es el daño sobre el activo en el caso de que se materializara la amenaza, y el riesgo bueno, en este caso lo dice de otra forma, perdón. En este caso habla de estimar el impacto, que es el daño, y luego estimar el riesgo, que es ya unir el análisis o unir ese impacto junto, analizarlo junto con la probabilidad de que ocurra, que es el punto 5 es lo que hacemos nosotros en nuestro análisis, lo hacemos todo de una vez. En nuestro análisis de riesgos ya estimamos ese riesgo multiplicando, ¿no?, ese impacto por esa probabilidad de que ocurra. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, luego tenéis aquí ideas, de aquí podéis sacar, hay algunas cosas que veis que están volcadas a la presentación, pero que de aquí podéis sacar ideas, ¿no? Aparte de aclararos mejor el concepto, pues aquí fijaros como información, datos, servicios, aplicaciones, equipos, comunicaciones, recursos humanos, que os pueden servir como ideas de activos. Esto creo que ya venía también en la presentación, datos, servicios, aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, esto no hace falta a lo mejor que lo hagáis, pero bueno, esto viene bien que lo sepáis, ¿no? En este caso que para adaptarse a cada organización que se analiza, se puede estructurar el conjunto de activos en capas, ¿no? Donde las capas superiores dependen de las inferiores. Por ejemplo, activos esenciales, la información en general o servicios prestados, lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, Luego tenemos servicios internos que estructuran el sistema de información o el equipo informático, lo que son las aplicaciones y el software, ¿no? Eh,
de forma que, bueno, no solo el software, sino también, a ver un momento, aquí hablaba de, sí, aplicaciones software, el equipos informáticos, el hardware, el entorno, habla de los servicios subcontratados a terceros, instalaciones físicas, el personal, ¿vale? Ya os digo, no os compliquéis excesivamente la vida, pero os puede dar ideas, ¿no? De por dónde ir. En este caso, hablamos de, eh, bueno, aquí habla de dependencias, ¿vale? Dentro de los activos, eh, dentro de los activos habla un poco también de esas eh, dependencias, o sea, de que dependen unos de otros, ¿no? Es a lo que se refiere un poco este apartado. Luego, a la hora de valorar, por eso digo que ya en el tema este de dependencias no me metería yo en el trabajo. A la hora de valorar, pues hay que valorar también esos activos, ¿eh? A la hora de poner si es crítico o no, por ejemplo, ¿no? Esa valoración puede verse desde el punto de vista de la necesidad de proteger. Cuanto más valioso es un activo, mayor nivel de protección. Bueno, en relación con el apartado anterior, fijaros que el valor también puede ser propio o acumulado. Los activos inferiores, hablando de unos que dependen de otros, esos activos inferiores acumulan el valor de los activos que se apoyan en ellos. Pero bueno, ya os digo que estamos hablando un poco de conceptos, que no hace falta que esto lo llevéis a este nivel al trabajo. Bueno, aquí también habla de que el activo se puede calibrar según su confidencialidad. Eh, Esto os puede dar ideas, ¿no? A la hora fijaros, porque en un activo el tema de la confidencialidad pues es importante para el daño que causaría, por ejemplo, a la hora de datos, datos, la confidencialidad de determinados datos, por ejemplo, personales, datos bancarios, ¿eh? Los datos de clientes, pero no solo pues las direcciones pero también puede a lo mejor referirse a datos bancarios, con lo cual de cuentas corrientes, con lo cual son más críticos aún, integridad, qué perjuicio causaría que estuviera un daño, o sea, que hubiera un daño mal o corrupto, disponibilidad, el no tenerlo o poder utilizarlo, en este caso es una valoración típica de los servicios, ¿eh? Ahí yo lo explico aquí un poquito. Y luego, pues también nos habla de que es útil valorar la autenticidad, la trazabilidad o la trazabilidad, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un poquito, ir un poquito más allá. Coste, a la hora de valorar esos activos. Fijaros que la determinación del coste que supondría recuperarse de una incidencia, coste de reposición, mano de obra, lucro cesante, capacidad de operar, daños a otros activos, daño a personas, medioambientales. Fijaros qué cantidad de cosas que no hayamos caído que se pueden valorar. Bueno, pasamos a las amenazas. Ya casi como último apartado que vamos a ver, las amenazas. Bueno, ideas para amenazas. Evidentemente, pues vamos a saltarnos en nuestro trabajo para no alargarlo mucho. Accidentes naturales, terremotos, inundaciones. Bueno, a lo mejor lo de fallos eléctricos, bueno, ahora que está tan de moda, eh, podemos, podemos a lo mejor hablar de fallo eléctrico que podría afectar a nuestra organización, ¿no? Pero bueno, en este caso, como tampoco es un daño relacionado, o sea, tendría que ser algo relacionado que afectara a la ciberseguridad, ¿no? A la seguridad de la información. Bueno, causadas por personas de forma accidental o deliberada, ¿vale? Aquí hablamos de los insiders. Defectos de aplicaciones y a la hora de valorar las amenazas, bueno, pues aquí tenéis algunas en cuanto a la degradación que causaría o la probabilidad, ¿no? Pero esto ya entraríamos ya más dentro del propio el análisis de riesgos eh, a la hora de valorar yo si me causa un mayor o menor daño, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? No vamos a tampoco hablar de impacto potencial.
Pero bueno, aquí tenéis, os he marcado ahí unas cuantas ideas interesantes, ¿no? Sobre sobre el riesgo, el denominado riesgo potencial. Y luego un poco el concepto, que por último es lo último que os he señalado de la cantidad, de la gran cantidad de información que podemos ver aquí, lo de las salvaguardas. No, y yo os recomiendo que no toméis en consideración a la hora de listar las amenazas las salvaguardas desplegadas. ¿eh? Eh, y medir los impactos y riesgos a que estarían expuestos los activos si no se protegieran en absoluto. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, evidentemente, no está, hablo a la hora de listar las amenazas, pero luego, a la hora de medir ese impacto y ese riesgo, sí las tendría en cuenta. Ahora lo veremos en el trabajo. Aquí estamos viendo este documento del método Magel. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis salvaguardas, ejemplos, un poquito pero bueno, básicamente los hemos ido viendo, lo que son las medidas. No confundáis, bueno, esa es otra, por último, una de las cosas que quiero comentar, aunque espera un momento, la voy a comentar mejor cuando lleguemos a ese apartado dentro del trabajo. Vamos a avanzar y así os dejo tiempo para al final un vídeo que os resume muy bien un poco todo lo que hemos hablado. Vamos a ver. Aquí. Bueno, ya os he dicho, como dice aquí, que a la hora de amenazas os leéis un poquito todo lo que os contiene ahí en el apartado de amenazas, la metodología Magerit, porque os puede dar ideas. Y luego, por supuesto, todo lo que hemos ido viendo y los documentos que os he ido y os voy a ir subiendo. Ahí os vienen todas las amenazas que podéis encontrar. Y alguno que os voy a subir hoy. Y que vamos a ver entre hoy y el martes que viene. Bueno, después de listar esas amenazas, identificamos vulnerabilidades y salvaguardas. Es decir, que voy a estudiar las características de mis activos para identificar puntos débiles o vulnerabilidades, bueno, puntos fuertes. Evidentemente, lo que sea fuerte no es débil y viceversa. Por ejemplo, una posible vulnerabilidad es un conjunto de servidores o ordenadores cuyo el antivirus no está actualizado, ¿vale? O que no existe soporte ni mantenimiento por parte del fabricante. Luego, ¿para qué me va a servir haber encontrado esta vulnerabilidad? Pues en el siguiente paso, a la hora de evaluar el riesgo, voy a aplicar penalizaciones para reflejar esas vulnerabilidades. A la hora de que exista una mayor, puede ser a lo mejor una mayor probabilidad o un mayor impacto. También analizaremos las medidas de seguridad implantadas, es decir, las salvaguardas. Por ejemplo, es posible el haber instalado un SAI, sistema de alimentación interrumpida, también muy preciado el día de ayer, o un grupo electrógeno, una de las palabras más pronunciadas también en el día de ayer, grupos electrógenos, y que, bueno, también en relación con las infraestructuras críticas, hablaremos de ello, o para abastecer electricidad a los equipos, en este caso del CPD. Ambas medidas de seguridad, también conocidas como salvaguardas, contribuyen a reducir el riesgo. En este caso el corte, o sea, el riesgo de las amenazas que estén relacionadas con el corte de suministro eléctrico. Bueno, estas consideraciones, vulnerabilidades y salvaguardas, debemos tenerlas en cuenta cuando vamos a estimar la probabilidad y el impacto en la siguiente fase. Creo que lo he explicado ya y lo he dicho por activa y por pasiva, yo creo que ya se ha entendido. Si tenéis alguna duda, pues la comentáis. Bueno, lo que quería decir yo aquí, que a muchos se confunden. No confundáis las salvaguardas con el tratamiento de los riesgos. No sé si me explico. Las salvaguardas son cosas que ya existen. A la hora de analizar en mi sistema, yo digo, a ver, salvaguarda que existe. Por ejemplo, esta que hemos dicho. Existe un SAI o tengo el antivirus actualizado. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, eh, no, muchos vosotros pondréis salvaguardas. Se debería instalar un SAI, se debería instalar eh, o actualizar, mantener actualizados los sistemas antivirus. No, no habría que implantar nada. Son cosas que habéis, a la hora de analizar vuestros activos, veis que ya existen, ¿de acuerdo? Bien. Luego, en la fase 6, a la hora de tratar el riesgo, pues si resulta que he encontrado un riesgo muy alto porque no tengo un SAI, pues la fase 6 sería eso, pues instalar un SAI, ¿de acuerdo? Para proteger los datos, el acceso, la disponibilidad de los datos en el CPD, por ejemplo, un hospital. ¿Vale? Necesito poder disponer de los datos informáticos que tengo en el centro de proceso de datos, en los servidores, porque es donde tengo planificadas mis intervenciones quirúrgicas, ¿eh? Por ejemplo, estoy hablando de un hospital. Bien, evaluar el riesgo. Llegados a este punto, bueno, pues ¿qué hemos visto? El inventario de activos, conjunto de amenazas, a las que está puesta cada activo, hay que hacer por cada activo una relación de amenazas. ¿De acuerdo? Por eso os digo que si cojo y tengo 15 activos, pues a lo mejor no hace falta que haga de los 15 activos todas las amenazas. Pues cojo los más críticos y los más importantes. Ya una vez que habéis identificado el activo, ya sé yo pues que habéis un poquito veo bueno, que sepa que habéis habéis trabajado y habéis visto, bueno, me ha puesto los recursos, el personal, me ha puesto tal, bueno, pues de ahí elijo los más interesantes, los que más me gusten, los más críticos, unos cuantos, ¿de acuerdo? Hombre, si tengo 15 activos, no me seleccionéis uno o dos, ¿vale? Pues a lo mejor me quito los más, no sé, me cojo 10, me cojo 7 y 5, ¿de acuerdo? Y de ahí listo el conjunto de amenazas que afectan a las que está puesta cada activo. Luego, en otro apartado, pues sobre esas, analizando mis activos y de cara a esas amenazas, no hace falta que lo haga punto por punto, pues como cojo y digo, bueno, una vez revisada tal, pues veo que me falta aquí, me falta allí, pues me lo invento. O bien que sea real, o bien me lo invento, pues no he instalado esto, aquello, por eso digo que vais un poco desarrollando estos apartados a la vez para ir jugando de forma que bueno, hablo de vulnerabilidades, si corresponde, o conjunto de medidas de seguridad implantadas, ¿de acuerdo? Y luego, pues teniendo en cuenta todo eso, ya estoy en condiciones de valorar, en esta fase de evaluación del riesgo, tengo que valorar para cada par activo amenaza, ¿de acuerdo? La probabilidad de que esa amenaza se materialice y el impacto sobre el negocio que esto produciría. Por eso os digo que si tengo 15 activos, escojo 7 para listar las amenazas, ¿de acuerdo? Y luego, de esos pares activo-amenaza, que me pueden salir también muchos, no voy a, no voy a hacer esa evaluación de riesgo de todos los pares activo-amenazas. Sobre todo si he sido muy prolijo, como dicen en Latinoamérica, a la hora de muy exhaustivo a la hora de listar estos pares activos, o sea, esos amenazas que afectan a esos activos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí vuelvo a seleccionar los más interesantes a la hora de hacer este análisis de riesgos. ¿eh? Y lo voy relatando, ¿de acuerdo? Lo voy relatando, de forma que yo vea que pues vais un poco acotando de forma consciente, ¿eh? Porque estáis siguiendo las instrucciones que os he dado, no porque lo habéis hecho así por casualidad. Entonces, ese cálculo de ese riesgo podéis realizarlo tanto de forma cuantitativa como cualitativa, me da igual, como más os guste. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenéis que hacer unas tablas. Yo normalmente
Podéis hacerlo de varias formas, pero yo haría una tabla, bueno, básicamente si lo hago de forma cualitativa, hablando de probabilidad de impacto, pues sería bajo, medio, alto o 1, 2 y 3. Depende de que sea, pues no tiene consecuencias relevantes, tiene consecuencias reseñables y muy graves. Esto de año, mes, semana, bueno, ya os digo que esto no, que no os caliente mucho la cabeza, os lo inventáis, porque, bueno, o si creéis que podéis acotarlo más o menos, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco os caliente mucho la cabeza, podéis ir jugando para que os salga un trabajo así que os dé juego, de forma que vuestra tabla, a la hora de multiplicar esa probabilidad por ese impacto, pues nos salga una tabla de esta forma, una matriz de riesgo, probabilidad de impacto, bajo, medio, alto, en cada uno de ellos, que me quedaría esta matriz, desde muy bajo hasta muy alto. Fijaros que se me quedan como diagonales, de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Veis? ¿De acuerdo? Y si son números, pues aquí tendría que emplear 4, ¿de acuerdo? El 1 muy bajo, el 2 sería el bajo, el 3 el medio y, perdón, sí, el 4 alto y el 5 muy alto, serían 5, ¿no? ¿Me he equivocado? Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿vale? Bien, y entonces, pues sería, pues, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, ¿vale? Y para cada, como digo, para cada par activo de amenaza de los que he seleccionado, a lo mejor 5 o 6, como mucho, hago mi matriz, 5, 6 o 7, ¿vale? De forma que luego, como dice aquí, bueno, aquí sigue hablando un poquito, tener en cuenta que a la hora de valorar ese alto, bajo, 4 o 5, hay que tener en cuenta las vulnerabilidades o salvaguardas que habéis incluido. Por ejemplo, la caída del servidor principal puede tener un impacto esto para el negocio, pero estos servidores redundados, o esas copias de seguridad, acordaros, podemos volcar aquí todo eso de lo que hemos ido hablando, ya ese impacto sería medio o bajo en un momento dado si tengo copias de seguridad, por ejemplo. Entonces ahí vais jugando. Pues aquí voy a poner en esto del que me pueda ransomware, pero le voy a poner que tengo una salvaguarda, que es la copia de seguridad, y entonces ahí el riesgo, y ahí luego puedo poner comentarios, poner comentarios. Aquí pongo medio porque está la salvaguarda de tal, aquí este es bajo por esto, ¿de acuerdo? Pero comentario muy, muy somero, para que se vea que un poco no lo habéis hecho al azar, sino que tiene eh, podéis incluso ponerlo con notas al pie, si queréis, o como más os guste. Aquí tenéis otro ejemplo con los equipos de climatización. Y luego, como os he dicho, para a la hora del apartado 6, tratar el riesgo, volvemos a acotar, y de esos 6, 5, 6, 7 riesgos que he valorado, eh, tratamos solo, ponemos medidas a aquellos cuyo valor sea superior a 4 o a medio, por ejemplo. En el caso de que hayamos hecho el cálculo en términos cualitativos o cuantitativos, ¿de acuerdo? De forma que, pues eso, al final se me quedan, normalmente suelen quedarse 3 o 4 para, para implantar medidas, ¿de acuerdo? Y si yo en concreto pues quiero hablar de determinadas medidas, pues ya mejor me lo ajusto un poco el trabajo, en el caso de que sea totalmente inventado, pues para hablar de unas medidas que a mí me ha gustado mucho y que el profesor ha insistido mucho, y entonces pues voy y me luzco un poco con esa medida y tal, en fin, ¿vale? Bien, ya, recordar que, por supuesto, las medidas pueden ser transferir el riesgo, véase seguro, eliminarlo, por ejemplo, eliminar la wifi, asumir el riesgo. En este caso dice que el coste de instalar un grupo electrógeno puede ser demasiado alto. Bueno, habría que ver, depende de la empresa. Y o mitigarlo. Por ejemplo, contratar un acceso a Internet de respaldo para poder acceder a los servicios en la nube, en caso de que la línea principal haya caído. Bueno, aquí os puede ser de mucha utilidad, creo que ya hemos hablado de él, este autodiagnóstico de conocer tus riesgos en 5 minutos, y donde pues puedes calcular el riesgo de tu negocio
Bueno, yo entraría, e intentaría ir respondiendo a las preguntas dependiendo del, del- del- la empresa que yo me haya montado para mí, que me haya inventado o no, y hacer un poco hacer el análisis, ¿no? En estos pasos que me puedan muchas ideas, muchas ideas. De aquí puedo sacar muchas ideas muy interesantes. Bueno, esto es el contenido, ya hemos hablado de él. Y luego, pues aquí tenéis unas cuantas enlaces para, bueno, aquí unos vídeos que pueden ayudar para hacer la práctica, que vienen en dos partes. Lo del director de seguridad que hemos visto. Este vídeo de YouTube, que es con el que vamos a, os lo voy a poner y ya vamos a despedir la clase, ¿de acuerdo? Ya el próximo día veremos, en este caso, algunos otros documentos que os he dicho que pueden ser de utilidad. Vamos a hablar un poco también de RGPD, de protección de datos, pero muy brevemente, pero sobre todo un par de documentos que, bueno, os los subiré ya para el que quiera ir trabajando. Uno que habla de ciberamenazas contra entornos empresariales y el otro que habla de, a ver un momento que lo tenía aquí, las principales vulnerabilidades de una pyme en materia de ciberseguridad. ¿eh? Lo veremos el próximo día, pero en este caso hoy yo voy a dejar el vídeo y ya cuando acabe el vídeo pues ya corto con la clase, con lo cual directamente me despido de vosotros y el que quiera y pueda que se vea el vídeo y si no pues lo vea después, ¿vale? Y os pongo de todas formas aquí también no, si viene en la propia presentación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda mientras voy seleccionando el vídeo? ¿Alguna duda, algún comentario que queráis hacer? No sé si os ha quedado ninguna duda. Vale, bueno, pues ya os digo, os pongo el vídeo, cuando acabe, son 8 minutos, poco más, cuando acabe pues ya corto la grabación y la clase y ya nos vemos el próximo martes, ¿vale? Y continuamos hablando de todo esto. Dale una vuelta y eh, cualquier duda me la vais, sí, seguro, ¿vale? Por eso tenéis dos clases más, ¿vale? Para ir planteándolas, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo el vídeo y nada, gracias a vosotros y a todos por vuestro interés y por la participación y por estar aquí. Marta, veamos a continuación cómo podemos determinar el riesgo real que existe sobre los activos de información de tu empresa. Para llevar a cabo un análisis de los riesgos, es necesario definir previamente su alcance, es decir, el departamento o el área de tu empresa que vas a analizar. En nuestro caso, como la empresa es pequeña, vamos a considerar el alcance del análisis de riesgos para las actividades comerciales del negocio. Has hablado de los activos de información de mi empresa, pero no tengo claro a qué te refieres. Los activos de información son todos aquellos recursos que sirven para crear, transmitir, almacenar, procesar y eliminar información que resultan relevantes para el buen funcionamiento de tu empresa. Entiendo, mi negocio se centra en la venta online de productos de diseños artesanales. Entonces, los activos de información más relevantes para el ámbito elegido serían la página web, a través de la cual vuestra organización ofrece sus productos y servicios y que os permite realizar ventas y contactar con vuestros clientes. Los equipos informáticos utilizados para desarrollar tu negocio, como por ejemplo ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Tienes razón, no se me había ocurrido considerar los dispositivos móviles como un activo de mi empresa. Cuéntame más. Las bases de datos donde almacenéis vuestros datos, tanto en entornos digitales, por ejemplo los ordenadores, como virtuales, es decir, en la nube.
Los empleados, es decir, quienes gestionan la información del negocio y tienen acceso a datos sensibles y recursos tecnológicos de la empresa. Y los datos confidenciales de la empresa, como por ejemplo, creaciones propias y procesos de negocio. Entendido. Estos son mis activos y soy consciente de su importancia, pero aún no acierto a ver cómo afectan a la ciberseguridad. ¿Qué puede pasar? Marta, existen multitud de causas que pueden afectar directamente a los activos de tu empresa, comprometiendo la continuidad o buena marcha de tu negocio. Si te parece, pasemos a continuación a identificar las amenazas que pueden afectar a los activos de información de tu empresa. Una saturación de los servidores que inhabilite la página web del negocio impediría que los clientes accedan a la información ofrecida online. La infección de equipos informáticos para ponerlos a disposición de ciberdelincuentes. El robo, pérdida o fuga de información de los clientes con sus datos personales, provocando un gran perjuicio a la imagen del negocio, ya que no se protegió la información confidencial de los clientes. Es verdad, e incluso podría acarrear consecuencias legales para mi empresa. Además, el mal uso y la mala gestión de las TIC puede causar disminución en la productividad de los empleados e incidentes de seguridad. La falta de concienciación y los procedimientos que no se usan, no existen o no son precisos están en el origen de esta amenaza. Por último, el robo de diseños, imágenes, logotipos y procesos de negocio son las amenazas que pueden afectar a vuestras creaciones. ¿Y cómo puedo identificar las posibles debilidades de mis sistemas de información? Veamos, entre las vulnerabilidades relativas a las amenazas mencionadas, podríamos destacar la ausencia de firewall o firewall sin configurar en el servidor web de tu empresa, equipos con software obsoleto o con antivirus o configuraciones desactualizados, la mala gestión de los accesos a los recursos informáticos. Realmente hay muchas debilidades que no tengo claro si las hemos tenido en cuenta. También la falta de concienciación o procedimientos obsoletos o que no se controlan, y la no existencia de copias de seguridad o la falta de comprobación de las mismas, la ausencia de mecanismos de cifrado para datos confidenciales. ¿Puedes darme más información sobre cómo funciona el cifrado de datos? Claro, es una forma de aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo, mediante la codificación de su contenido, de manera que solo pueda leerlo la persona que disponga de la clave de cifrado adecuada para descodificarlo. Háblalo con tu proveedor de informática para implantarlo. Las salvaguardas aplicables a tu negocio dependerán de las características concretas del mismo y sus necesidades. En nuestro caso, por lo que he hablado con la empresa que nos lleva a la web, tenemos implantadas las siguientes medidas: firewall configurado, actualizaciones programadas, contraseñas fuertes y programadas su actualización cada 3 meses, sesión de concienciación online y herramienta de cifrado instalada y funcionando. Y con todas esas medidas que tienes implantadas, ¿piensas que la información de tu negocio está totalmente protegida? Bueno, siempre es posible mejorar y estamos abiertos a implementar nuevas medidas que sirvan para aumentar la seguridad de la empresa. Tras esta conversación, estas son las conclusiones que saco. Ya conozco el tipo de amenazas que pueden afectar a mi negocio por posibles debilidades de mis sistemas de información. Y he identificado qué medidas tengo ya implantadas en mi empresa para reducir esas amenazas. Tendré que reunirme con las empresas que nos llevan los diferentes aspectos tecnológicos y hablar de estos temas. A continuación desarrollaremos otras medidas que sirven para mejorar la seguridad de la información en tu negocio. Para ello, Luis va a ayudarte a calcular el riesgo real que existe sobre aquellos activos de información que no cuenten con medidas o que cuenten con ellas, pero sean deficientes. Seguro que a Pedro y a ti os resultan de gran utilidad. Es posible que ya cuentes con algunas medidas para reducir posibles amenazas, como la instalación de antivirus en tus ordenadores para evitar que sean infectados, manipulados o que resulten comprometidos. Pues creo que tengo un antivirus que instalé cuando compré los equipos informáticos. Si los equipos informáticos son realmente relevantes para el desarrollo de tu actividad profesional, sería conveniente que revisaras el estado de las salvaguardas existentes para determinar si realmente están haciendo su función. Piensa en las consecuencias de no hacerlo. No disponer de mis equipos informáticos implicaría no poder acceder a mi información, ni poder contactar con mis clientes o proveedores. Si el rendimiento de mis dispositivos electrónicos no es el esperado por estar infectados, mi productividad se vería afectada.
¿No poder acceder a tu página web para actualizar tus productos y que ésta no estuviera disponible para tus clientes también conllevaría un perjuicio para tu negocio? Si esto ocurre durante un periodo de tiempo largo y continuado, podría llegar a paralizar mi actividad profesional. Si ocurre durante pocos segundos, pero constantemente, también supondría un daño para mi imagen. Y a la larga, seguro que también conllevaría la pérdida de potenciales clientes. Estas características, es decir, la importancia del activo para el desarrollo de tu actividad profesional y la existencia de salvaguardas eficaces, deben tomarse en cuenta a la hora de estimar la probabilidad y el impacto de las amenazas relevantes para tu negocio, para realizar la evaluación del riesgo existente en tu empresa. Entonces, la probabilidad es asociada a la frecuencia con la que se materializa una amenaza, por ejemplo, una vez al mes o una vez al año, y el impacto se relaciona con los daños que produzcan esas amenazas, es decir, si tiene o no consecuencias graves para mi negocio. Para terminar, veamos las medidas complementarias que te permitirán materializar la protección de tus activos de información. Los controles que se aplicarán a los equipos informáticos serán instalar un antivirus actualizado y contraseñas de bloqueo. Control de accesos para la protección de las bases de datos de la empresa, lo que te permitirá controlar el acceso de los usuarios a la información y funciones de los sistemas y aplicaciones. Esta medida me interesa especialmente. Respecto de los empleados, aplicaríamos medidas de concienciación y políticas de seguridad. Por último, las medidas tendentes a proteger los datos confidenciales de la empresa serían control de acceso por medio de contraseñas, control de copia, control de conversión a otros formatos. Estas medidas permiten la visualización o audición de la obra protegida, pero no su reproducción, su descarga ni su impresión. No te olvides de hablar de todo esto con la empresa que os lleve el mantenimiento de los sistemas informáticos.